Son varios los temas. El primero, obviamente, inevitable, lo que deja esta aprobación, esta media sanción en diputados del aborto legal, algo que en un comienzo se planteó como una cortina de humo, este tema por parte del gobierno para aquietar algunas otras problemáticas que afectan a la Argentina, pero que tomó un vuelo propio impresionante y que tiene estas conclusiones. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, me limito a la lectura estrictamente política sin emitir opinión, porque creo que no me corresponde en este caso. Yo creo que fue una jugada maestra de Durán Barba, de Marcos Peña y del gobierno en general, de en un momento crítico del gobierno ante la opinión, luego de los episodios de diciembre, introducir un tema transversal en la agenda social y política, que de todos modos es un tema que está en ciertos sectores de la sociedad, es muy importante, tiene mucha raigambre, mucho peso, es de una extremada relevancia para amplios sectores de la sociedad, de uno u otro lado de las opiniones o de la grieta, como quieras llamar. Entonces, hábilmente, lo que hace los estrategas comunicacionales del gobierno mueven el tablero político hacia un tema que es transversal y saca de foco a las cuestiones eminentemente políticas. Eso realmente fue una jugada maestra porque logró de algún modo conectar con esa realidad y cambiar el foco atencional mediático en aquel momento y después justo ahora, cuando era necesario, en un momento de crisis, luego de la firma del acuerdo con el fondo. Y más allá de lo que termine resolviéndose con este tema, cuando pase por el Senado, ¿afectará cualquiera de los dos resultados de la misma manera al gobierno o sale inmune de cualquiera de los dos? Yo creo que el gobierno también fue muy inteligente en plantear esto de la libertad de conciencia, que no se votara en bloque y que dejara a libertad de cada uno de sus legisladores, que tomaron una opción según sus convicciones. Eso también fue una jugada maestra porque lo coloca el gobierno en el campo del progresismo, que es el que lo rechaza. O sea, que realmente fue una jugada maestra. Ahora, con quién van a tener problemas es con el Papa Francisco. Claro. Porque ustedes saben muy bien que el Papa Francisco, desde Roma, como muy inteligente... Jugó sus cartas. Claro, jugó sus cartas y como muy inteligentemente Jorge Asís llama al Vaticano puerta de hierro, como en el Perón en los 70 en España. Muchos van a preguntar, van a pedir y se traen alguna baja de línea. Entonces, ustedes saben muy bien que la Iglesia estaba, o sea, por lo menos sectores de la Iglesia en contra de la ley que se aprobó ayer, y eso va a generar tensiones, continuar generando tensiones con el gobierno que se van a trasladar a la política. Ustedes saben muy bien que este sector que yo nombré primero, liderado por el presidente en menor medida, Marcos Peña, Durán Barba en mayor medida, son refractarios a la posición del Papa. Otros sectores del gobierno no, como la gobernadora María Eugenia Vidal o la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que casualmente recientemente estuvieron en el Vaticano. En el Vaticano. Entonces hay un juego con la Iglesia, con el liderazgo político que Francisco ejerce en Argentina y con la conflictividad que sin duda va a suscitarse en los tiempos por venir a caballo de la situación económica, social y política, con lo cual este tema claramente va a tener un impacto político, ¿no? Y en el seno interno de Cambiemos, porque hay diferencias claras con Lilita Carrió y ciertos... Bueno, es otro dato. Ese es otro dato también. Bueno, Lilita amenazó por primera vez, aparentemente de un modo certero, a hacer lo que hace siempre, que es terminar rompiendo. Claro. ¿Le gusta romper? Le gusta romper. Le gusta romper. Le gusta romper. Me recuerdo un programa cómico que hacía un juego con esto hace muchos años. Amenazó ciertamente con romper Cambiemos, eso es lo que se vio ayer. Ella tenía una posición muy clara en contra de esta ley que pasó ayer diputados. Hay que ver si después la ley pasa en senadores, ¿no? Claro, sí, hay que ver eso. Hay que ver eso también, y ahí entra otro juego, que es el juego de las provincias, de los senadores, donde hay en este momento negociaciones cruzadas a todo nivel por el presupuesto, porque recién escuchaba aquí el doctor que hablaba sobre el acuerdo de fondo y el tiempo por venir. La clave, la operativización del acuerdo es la ley del presupuesto. Claro. Entonces en la ley del presupuesto nacional, que ya comenzó a discutirse, hemos visto a nuestro gobernador con el presidente, y comenzaron las distancias y comienza el juego de la gestión y la política. Ahí es donde se va a materializar el acuerdo y es donde las posiciones se van a jugar, o sea, la ley de despenalización del aborto se va a jugar en ese paquete de intercambios cruzados que va a haber respecto de la ley del presupuesto y el acuerdo con el fondo. Y esto se va a hacer cada vez más tenso y cada vez más conflictivo porque el tiempo va corriendo inevitablemente hacia un horizonte que es el de las elecciones del 2019.
Con lo cual, es muy fácil prever que va a crecer la tensión política, va a crecer la tensión en la calle y el Congreso va a ser una caja de resonancia de esa tensión donde se va a mezclar todo, ¿no? Y metiéndonos un poco en ese camino hacia ese 2019, en este momento el gobierno, si bien se habla de algún leve repunte, vino mostrando una caída en su imagen, pero esto tampoco fue capitalizado claramente por alguien de la oposición. ¿Qué escenario lees en ese sentido? Bueno, es muy, muy importante el apunte que vos haces porque en ese sentido es un escenario inédito. Claro. Un escenario inédito que pone a las claras cosas muy profundas, algo que venimos observando del 83 para acá y que se agravó en el 2001, que hay una vacancia de la clase dirigente. O sea, la gente no es refractaria a la república, no es refractaria a la democracia, todo lo contrario, lo valora en profundidad, como, valga la redundancia, como un valor, pero sí comenzó crecientemente a ser refractaria de la clase dirigente. Cuando vos mirás encuestas en general, cuando vos mirás encuestas muy bien hechas, yo el lunes lo escuchaba muy atentamente a un consultor muy reconocido, Jorge Giacobbe, usted lo habrá escuchado seguramente. Un dato muy interesante que él lo expuso y yo lo venía siguiendo es el siguiente: como usted pregunta a nivel nacional, pero sobre todo en Buenos Aires, a pregunta abierta, no con una pregunta estructurada respecto de quién votaría, a la gente le viene a la mente en torno al 20%, Macri, Cristina y María Eugenia Vidal con el 12%. Claro. ¿Dónde está el 70% restante? No le viene nadie a la mente que pudiera conducir los destinos del país, con lo cual ahí hay una vacancia muy grande de fondo. El gobierno, el actual gobierno, o sea, el gobierno de Cambiemos, hábilmente estructuró una estrategia electoral y comunicacional y con ello ganó las elecciones, basado sobre el contrapunto y la polarización con el kirchnerismo y la fuerte necesidad que tenía la gente o sectores importantes de la sociedad de sacarse de encima a la figura de Cristina. En ese sentido funcionó el gobierno como eso. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, no necesariamente la gente lo apoya. Y desde las crisis de diciembre o después de las elecciones de medio término del año pasado para acá, la figura del presidente no ha dejado de caer. Claro, en el marco general de esa crisis de la dirigencia y en el contexto de la fragmentación del peronismo, nadie puede capitalizar eso, con lo cual el escenario está totalmente abierto. Totalmente abierto. El gobierno sigue teniendo su núcleo duro que lo apoya, sin duda. Sobre todo muchos sectores de clase media que hoy están hackeados por la situación, pero también el peronismo pareciera no poder reconstruirse. No se reconstruye, no es tan difícil, no es tan difícil construir un candidato, claro, no es tan difícil construir un candidato, pero sí es muy difícil construir un liderazgo, porque un liderazgo político, claro, viene desde las bases, se construye desde abajo y parte de una serie de acuerdos sociales y políticos de largo aliento. Construir un candidato es mucho más fácil. En ese sentido también fueron muy inteligentes la gente de Cambio, porque Macri venía construyendo una carrera política desde 10 años antes hasta el presente en que ganó las elecciones, ¿no? Pero entonces ahí la clave está en que el escenario está para cualquiera, está vacante. Si el peronismo, o sea, a ver, te lo digo distinto, no tiene la posibilidad, es posible que Macri se reelija o que cambiemos con la figura de María Eugenia Vidal o alguna alquimia en la fórmula se reelija, es posible, pero en noviembre del año pasado era altísimamente probable, ahora solamente es posible. El año pasado era casi un hecho, era la gran diferencia. Casi un hecho la reelección del presidente. Todo el mundo hablaba de la reelección. Hoy eso no. Eso no de ninguna manera. Y visto del otro lado, es posible que el PJ, que el peronismo, como vos quieras, pueda quedarse con la presidencia en el 2019. Es totalmente posible. Algo que antes parecía que no. Lo cual era totalmente imposible o muy poco probable. Ahora no solamente es probable, sino posible, siempre y cuando hagan exactamente la misma estrategia que hizo Cambiemos en el 2015, forzar un balotaje. Y ahí la figura de Cristina es refractaria, porque si hay un balotaje y está la figura de Cristina, las probabilidades de que gane Macri son más altas de que gane el PJ. Por eso la insistencia de Schiaretti y otros jugadores de la Liga de Gobernador de construir algo diferente por fuera de Cristina e ir a un balotaje. Porque en un balotaje con otra figura que no sea Cristina, muy probablemente esa fórmula, ese candidato, ese partido se quede con la presidencia. Y por otro lado, Cristina y los sectores más radicales del PJ y del PJ bonaerense, del kirchnerismo, de Unidad Ciudadana, como vos quieras llamarle, ellos ven posible que Cristina pueda ser presidenta en el caso de que acepte una candidatura. Eso solamente ocurriría en un mayor deterioro de la crisis social. Y económica. Y económica, en el cual habría un operativo clamor ante una crisis que para ellos es muy probable y evidente. Y allí, te vuelvo al principio, es donde entra a tallar la relación con el Papa,
con Moyano, con la CGT, con el campo popular, con esta congregación de movimientos sociales que quieren ser parte de la CGT, ahí hay un conglomerado de poder que apuesta a esa opción y quienes, digámoslo, también tienen chance porque el escenario está abierto. Claro, sí, Eso sería, es cierto. Esa sería la conclusión.